entran constantemente los camiones o los carros fúnebres, obviamente pues con la persona que van a cremar. Luego salen por la parte de atrás y podemos ver como alrededor entre 15 a 20 minutos que los dejan todo ese humo, todo ese cuerpo que se está cremando, cómo sale por esas antorchas de arriba, como ve, no sé si la pueden, sí, las chimeneas, no sé si la logran ver desde arriba. Sí, las vemos. Ay, qué cosa, les juro que es angustioso ver eso, se los prometo, pero aquí hemos estado esperando, obviamente, a ver si veíamos a la familia de José José no ha aparecido por acá, pero sí, habían dicho que era la 1 de la tarde, cuando lo iban a cremar, y no, parece ser que se adelantaron un poquito, que ya a la 1 de la tarde estaba más que cremado. Eso sería alrededor, le calculamos, alrededor de las 10 de la mañana, 11 de la mañana realmente cuando lo cremaron en el día de hoy. Y esta noche, saliendo de acá, les llevan los restos supuestamente para la funeraria donde está Normita. En esa funeraria es donde alegadamente van a dividir, como dijo su propia hija, mitad, el corazón, su corazoncito dividido entre los dos países. Pero hasta esto, lo que tenemos hasta el momento desde aquí, ha sido un día, como digo yo, de momento un sol radiante y otro, una lluvia de repente, una tormenta. Yo creo que era que pues, José un poco estaba bravo por lo que estaba pasando, digo yo, ¿no? Seguramente. Porque qué horror, sí, pues qué horror. Oye, Grace, de verdad que ha sido, sí, di. Perdóname, ¿qué tanto hay de Dígame, cierto chicos, de que puede ser que los restos todavía no se hayan cremado y eso vaya a pasar más al ratito? ¿Qué tanto hay de cierto, perdón? ¿Qué tanto hay de cierto que los restos todavía no se hayan cremado y eso pueda pasar más adelantito en la tarde-noche? Eso es lo que estaban diciendo la familia de José Joel, algunos de ellos, hoy escuché que era por la noche. Miren, la cremas, primero que todo, esto abre de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. O sea, que ya eso está cerrando. Eso es en primer lugar. Segundo, una cremación tal cual. Nosotros ayer investigamos para Ventaneando justamente. Una cremación el proceso total dura alrededor de 4 horas. El avión, están citados todo el mundo que se van para México a las 4 de la mañana. En el aeropuerto internacional de Miami, están citados para irse en el avión para México. No hay tiempo para hacerlo de noche. Les explico, 1 hora es la cremación, 3 horas, alrededor de 2 horas y media, que el cuerpo se enfríe, perdón que no oigo, 2 horas y media alrededor de, y luego viene pues el procesador donde ya se tritura. Es más o menos son de 3 a 4 horas, con lo cual quiere decir esto, amigos, que es un poquito difícil que eso sea de noche. Aparte, si es de noche no es aquí, esto cerró a las 4:30, esto cierra ya. Ya. O sea, Grace, realmente no entonces, por lo que entendemos, la funeraria lleva el cuerpo ahí, se crema y después le entregan las cenizas a la familia en la funeraria. Bueno, a ver, ojo, la familia hubiera podido venir aquí. Okay. La familia hubiera podido acompañar aquí a José, porque aquí hay una salita, en todos los crematorios hay una sala. Claro. La sala tiene una puerta y hay un cristalito, tú puedes ver o no ver. No vas a ver el momento de que se crema, pero vas a ver el momento en que ya tu ser querido pasa, claro, donde ingresa ya a la parte del crematorio. Aquí la familia no vino, pero sí, aquí sí pueden venir. Todos los familiares pueden venir, pero evidentemente aquí nadie vino. Pero sí, de que es posible venir, sí. Ahora, ¿quién los va a recoger en la funeraria? O no sé el proceso que ellos han determinado hacer, porque igual, ustedes saben que hay mucha información con desinformación. Claro. Esto mismo de que sería por la noche, a mí me extraña muchísimo. Si es por la noche, aquí, señores, definitivamente no es, porque esto cierra ya. O sea, de repente, también decían que esa funeraria, el crematorio era enfrente, porque el cementerio que hay enfrente es de ellos. También decían que se iba a cremar ahí, que aquí no era. Pero pero sí está clarísimo, porque en el acta de defunción que nosotros pudimos obtener temprano y que ustedes la tienen ahí, pues obviamente sí decía que era aquí. O
O sea, clarísimo que es aquí y clarísimo que esto cierra a las 4:30 de la tarde. O sea que es bien difícil eso de que sea por la noche. A mí puede ser, porque ya yo en esta vida no dudo, después de lo que yo he visto, realmente, compañeros, yo no dudo nada. A mí me dicen que bajó aquí un cepelín y yo le digo, ay, sí, que bueno, un extraterrestre, perfecto. Yo no dudo nada porque lo que he visto ha sido tremendo. De acuerdo. Después de esto, perdón, pero creo en todo, hasta en Santa Claus que llega. No, cualquier cosa puede pasar. Entonces, yo sí sé que la familia, los hijos, los Pepitos, como le digo yo, pues Pepito y Marisol supuestamente a las 4 de la mañana o a las 7, entre 4 o 5 tienen que estar en el aeropuerto de Miami. O sea que... Todo esto yo creo entonces, Grace, que fue un distractor en realidad para que no esté la prensa, para mantener alejado a todo el público, y lo que han intentado hacer Sara mamá y Sara hija, pues tenernos desinformados en relación al príncipe de la canción. Bueno, a ese juego hemos entrado desde el día 1, ¿están de acuerdo? Sí. Desde el día 1 estamos en ese juego de que no se sabe, de que sí, no. De acuerdo. Así es. Nunca se sabe. Oye, mi querida Grace, el ataúd sabemos si el ataúd dorado que vimos en el homenaje del domingo, que es costosísimo además, ¿será en el que viajen la mitad de las cenizas de José José a la Ciudad de México, o no sabemos todavía eso? Supuestamente sí. Supuestamente en ese ataúd dorado van para allá, supuestamente van a meter las cenizas en ese ataúd y se va en ese ataúd. Ese ataúd costó alrededor de $17,000. Wow. Ustedes disculpen si esto ha sido, pero es que el polvo, claro, agua sí, aquí claro. me da de todo. Entonces el polvo me mata. Entonces pues puede ser eso, eso sí me dijeron que se va en el ataúd, lo van a llevar por todo, por todas partes en el ataúd, pero igual. Recuerden que estamos en desinformación. Anoche sí sabemos o nos contaron que Sergio Mayer estuvo en casa de Sara. Se llevó a Sara, fueron a comer y dicen que hasta selfies se tomaron. No. O sea que estaban conversando muy felices, muy contentos. Perdón, público, Salud. ahora sí, como dice Bisoño, público querido, yo necesito tomar un poco de agua. Porque además, como estás allá afuera con pues, tanta quemazón, ¿no te hayas fumado ya al príncipe de la canción? Me haya contagiado. ¡Ay, la gata! ¡Ay, mi bisoño! ¿Cómo crees? Vas a pasar a la ¿Cómo historia, crees, Grace bisoño? Mori. Te vienes tú con los restos, ya traes Ay. dentro de ti algo de él. Tráete tus pañuelos Cállate, faciales yo y creo que me los he tragado aquí les todo. hacemos homenaje. No, si ustedes ven, a ver, pongan ahí para que vean el humo. Esa humareda me la he tragado entera. ¿Usted cree que no voy a toser? No. Sí. Pónganla para que vean. Ya la estamos estamos viendo. viendo. El humo negro. Yo te lo juro que yo dije, rayos, estoy en un campo de concentración, pero no, no mentira. Ay, no me busquen la lengua que yo las meto las patas. Oye, Grace. Es horrible. Y todo ese humo se lo traga uno, dígame. Claro. A ver, compañera mía. Y además hiciste una nota muy importante sobre cómo se lleva a cabo todo el proceso de embalsamamiento y la cremación de un cuerpo. Sí, está súper interesante. Les cuento algo. A ver, hicimos esa nota, yo me metí por todas partes y luego sé de otras personas que trataron de hacerlo y no se lo permitieron. Pero nosotros nos pudimos colar, nos colamos en los hornos, nos colamos en donde se guardan a los difuntos en unas cajas de cartón, donde los embalsaman. Es increíble. Sí, Es una cosa. Aparte, hay muchos mitos que caen por tierra. Claro. Por ejemplo, decían que se quemaba mucha gente a la vez. No es cierto. No. Se quema una sola persona. Esos huesos después pasan un triturador, después que se enfría. Decían que no podía llevar nada, sí pueden llevar toda su ropa, las dentaduras si son postizas, todo lo puede llevar, incluyendo la caja. Si la caja es desechable, o sea, no es desechable, no es la palabra, es biodegradable. Así es. Si es una caja de ese tipo,
Si es una caja de ese tipo, sí lo pueden cremar con la caja. Luego pasamos a donde lo embalsaman y es interesantísimo el proceso. Sí. Así que yo no quiero pasar por eso ni jugando, pero sí ya se los enseñé cómo era. Bueno, lo vamos a ver más adelante, mi Grace. Paso. Muy bien, mi Grace, seguiremos contigo. Muchísimas gracias por tu información, estamos en contacto. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias, Beso, Grace. Grace. Ve a bañarte en las cenizas. Mañana les toca duro. sí, Igual a ti. Gracias, gracias. Grace. Gracias, buen día. Grace Mori, desde Miami. Es una fregona, la verdad. Sí, es muy buena. Y con un humor Y no se tremendo. pierda ese reportaje porque en un momento lo vamos a presentar y la verdad, créame que se va a quedar sin aliento porque no es un tema sencillo. Es Cuando tremendo regresemos, todo es esto. tremendo, sí. Este reportaje se lo recomendamos ampliamente. Vamos y venimos, mi casa. Cuando regresemos, esto se envasaba.